Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Rio Life en español y estoy contento de estar con ustedes una vez más mientras proseguimos en esta serie titulada Radical, que está basada en lo que popularmente conocemos en la Biblia como el Sermón del Monte. Y hemos estado hablando acerca de estas bienaventuranzas en meses pasados, en el capítulo 5. Y Jesús es un maestro que siempre causó una tensión entre sus oyentes. Y Jesús va a hacer eso en esta tarde también en sus enseñanzas. Va a crear esa tensión y en algunos casos hasta fricción. Pero la tensión para aquel grupo a quienes Jesús se dirigía era más grande, porque ellos eran hebreos y ellos tenían como base principal las escrituras del Antiguo Testamento, que comparan lo que es la ley y los profetas. Y Jesús en sus enseñanzas va a mover los cimientos intelectuales, religiosos, sociales de aquel tiempo. Y eso es lo que vamos a ver en estos versículos del día de hoy. Pero surge una pregunta basada en lo que Jesús va a hablar en esta tarde acerca de la ley y de los profetas. ¿Realmente la Biblia es relevante? ¿Es realmente la Biblia confiable en el día de hoy? Especialmente es aplicable para nosotros, para que la pongamos en práctica hoy en el 2024. ¿Y qué impacto tiene la Biblia? En realidad la Biblia es un libro, es la palabra de poder, es la misma aliento de Dios, la misma inspiración del Espíritu Santo de Dios, de su palabra. Así es que la palabra de Dios en realidad es poderosa, no solamente por todo lo que involucra, pero la palabra de Dios, por ejemplo, es la que trae salvación al que está perdido sin Cristo. Por lo menos eso es lo que dice el libro de 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice que ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Dice 1 Pedro 1, 23. Pero la palabra de Dios también es poderosa también porque es la fuente de nuestra fe, según Pablo a los Romanos capítulo 10, versículo 17. También habla de eso. También la Biblia es poderosa porque es como nosotros venimos a conocer a Dios, según Proverbios 2, versículo 1 y versículo 5. Él dice: hijitos míos, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás conocimiento de Dios. Entonces la palabra es poderosa. Poderosa también porque es la fuente, es de nuestra guía para la vida. Por ejemplo, es lo que dice Salmo 119, versículo 105. Dice: cuando deseo, ese pasaje en realidad dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la que nos guía. Pero también es poderosa la palabra de Dios porque es nuestra victoria sobre el pecado. Según lo que dice incluso Salmo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. También, además de ser la victoria sobre el pecado, es nuestra arma para la guerra espiritual que tenemos, según Efesios capítulo 6, 17. Dice: poneos entonces, dice el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, la palabra tiene poder para pelear contra toda la guerra espiritual que usted y yo tenemos cada día contra las huestes celestiales, decía Pablo. Pero también la palabra de Dios es poderosa. ¿Sabe por qué? Porque es la que nos hace libres, según Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Jesús decía: y vosotros conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, refiriéndose a la palabra.
Entonces, nosotros entendemos que la palabra de Dios es poderosa. Pero estamos en una era, y esto no es nuevo, en realidad esto no es nuevo, pero yo recuerdo allá en los años 90, cuando yo estuve en el seminario, la mayoría de la información que hoy tenemos en los sitios de internet, los sitios web, estaba plasmada en libros, en papel, ¿no? Entonces, yo recuerdo maestros de teología dándonos a nosotros clases sobre las diferentes fuentes de doctrinas y corrientes doctrinales que hay. Hay cientos de corrientes doctrinales que en realidad se han convertido simplemente en un entendimiento o interpretación privada y personal, lo cual incluso la Biblia habla de eso, dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Entonces, pero se ha convertido en un dime y diré de todas las clases de corrientes doctrinales. Hoy en el tiempo de la informática tenemos esto en las redes sociales, tenemos esto en los sitios del internet, en el sitio de las redes. Hay mucho de esto. Algunos, por ejemplo, en algunos sitios dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Algunos afirman eso. Hay otros que dicen que rechazan esa idea de que la Biblia es un libro que es la palabra de Dios. Algunos dicen que simplemente es un libro escrito únicamente por humanos en una época ignorante y supersticiosa y cruel. Hay otros sitios de la red que dice que la palabra de Dios no tiene errores, ¿verdad? Algunos afirman eso. Hay otros sitios que dicen que la Biblia contiene muchos errores. O sea, si usted va a encontrar esto de diferentes clases, de puntos de vista, dicen que algunos sitios dicen que la Biblia es un libro divinamente inspirado, que es la palabra infalible de Dios, que la Biblia tiene todas las respuestas a la mayor parte de las necesidades de las personas, etcétera, etcétera, desde la política hasta a todo, que la Biblia tiene la respuesta para todo eso. Hay otros sitios de la web que afirman que solo el 30% de los estadounidenses, por ejemplo, creen que la Biblia debe tomarse literalmente, con un 25% adicional para un total de 55% de la población de Estados Unidos cree que la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero que algunos versículos deben de ser interpretados de una forma simbólica y otros que deben de ser interpretados de una forma literal. Estas encuestas siguen y siguen, dicen que muchas personas creen y dudan que la Biblia sea la palabra de Dios, pero aún así consideran que es un libro de verdad moral y sus enseñanzas ayudan y merecen algún tipo de respeto en la vida. Hay otros sitios que dicen que afirman que hablar sobre las contradicciones de la palabra de Dios, que hay cientos de contradicciones en la Biblia, que ellos han encontrado estas contradicciones, ¿verdad? Entonces, va a encontrar todo esto lo va a encontrar usted hoy en día en los sitios web que hay, los sitios de las redes que hay. Y uno se pregunta, ¿no? Entonces, ¿realmente es la palabra de Dios, qué postura debo de tomar? ¿O qué postura debe de ser la mía? Yo tengo mi propia postura, mi propia convicción sobre la palabra. Yo creo que la palabra de Dios, como la misma Biblia lo describe, es inspirada por Dios. Y creo que la palabra de Dios no tiene errores. Dios no se puede equivocar. Dios no es un Dios finito como nosotros. Entonces yo creo que la palabra de Dios no tiene errores, es infalible. Aunque fue escrita por seres humanos, pero fue inspirada por Dios. Esa es mi postura, lo que yo pienso y creo de lo que es la palabra de Dios. Entonces, lo que sucede hoy, y vamos a ver en esta tarde, cuando Jesús va a retomar este pasaje del versículo 17 en adelante, del capítulo 5 de Mateo, parece como que algunas personas de sus oyentes, incluyendo probablemente algunos de los discípulos,
habían comenzado a preguntarse y quizás a indagar y algunos quizás a sentirse incómodos con algunas de las enseñanzas que Jesús incluso ya había enseñado antes en las bienaventuranzas. Puedo recordar quizás una de ellas cuando dice que nosotros debemos de buscar la limpieza, bienaventurados los limpios de corazón. Cuando todo el contexto del pueblo hebreo, incluyendo los fariseos y los líderes religiosos, ellos buscaban la pureza exterior y física. Entonces, y lo que sigue después es más controversial quizás para ese grupo, para esos oyentes, pero que causa esa tensión. Y que algunos te estaban poniendo como en guardia, ¿no? Para ver si, oye, pues, ¿qué es lo que nos estás enseñando? ¿Es algo diferente? ¿Es algo nuevo? Y quizás en base a todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, la fricción, la tensión que había. Recordemos que la mayoría de los discípulos eran hebreos. Y estos habían estado probablemente, ¿verdad?, informados de todo lo que es la ley y los profetas, porque eso era lo que había como Biblia. Para este tiempo de Jesús, la Biblia no estaba completa. En realidad, el Nuevo Testamento vino a ser, o la Biblia más bien la pusieron toda junta con el Nuevo Testamento, hasta después casi de 400 años después de Cristo. Entonces, lo que Jesús va a hablar en esta tarde tiene mucha relevancia y mucha importancia para nosotros. Porque hoy en día hay movimientos grandes, uno para invalidar el Antiguo Testamento, otros para invalidar el Antiguo Testamento y validar solamente el Nuevo Testamento. Otros tratan solamente de validar el Antiguo Testamento y invalidar el Nuevo Testamento. Entonces, hay un grupo de estos muy fuerte en el día de hoy. Pero aquí Jesús, recordemos también que Jesús, Él, toda su vida y su ministerio, antes de la resurrección, del ministerio de Jesús, lo hizo bajo el antiguo pacto. Lo hizo bajo la antigua ley, dada por Dios al pueblo de Israel, así dice la Biblia. Estos mandamientos son para el pueblo de Israel, estas leyes son para el pueblo de Israel. Por lo tanto, yo creo que esas leyes no son para nosotros para cumplirlas, pero sí nos ayudan a nosotros porque la ley, como decía el apóstol Pablo, es como un ayo, decía él, es como una guía que nos lleva a reconocer, a mostrarnos, a exponer el pecado para buscar un Salvador y darnos cuenta de que necesitamos un Salvador. Entonces, voy a leer el pasaje de esta tarde, versículo 17 al versículo 20. Vea cómo comienza Jesús diciendo, no piensen, ni se les ocurra la idea de pensar de que yo he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Dice, les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero, dice el versículo, pero aquel que practique y enseñe, me encanta esa palabra porque creo que es uno de los puntos importantes. El que practica y enseñe esta palabra, dice, será considerado el más grande en el reino de los cielos. Porque les digo que ustedes no van a entrar, mire esta frase, en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la justicia de los fariseos y maestros de la ley. Está complicado. Si yo pienso de que yo puedo ser salvo o heredar el reino de los cielos por cumplir la ley, por guardar la ley, no hay esperanza para mí ni para ningún ser humano. Incluso los mismos fariseos, aquellos hombres que eran
que son considerados lo mejor de lo mejor de lo mejor de ese tiempo, que su justicia era sumamente elevada sobre el resto de la gente normal, aún ellos no podían entrar en el reino de los cielos por su propia justicia, porque no tampoco ellos podían alcanzar el nivel o el estándar moral de Dios. Esto es importante. Y por eso Jesús dice, ni piensen, yo no he venido a quitarla, yo no he venido a remover la ley ni los profetas. Dice él, yo he venido a cumplir eso, a cumplir esa palabra que ellos hablaron. Yo he venido a cumplirla. Ahora, solamente Jesús tiene las características y tiene las características morales, espirituales, para cumplir la ley y el estándar del Padre. Hebreo dice que Él vivió entre nosotros, pero no hizo pecado. Entonces, Él es el único que tiene estas calificaciones para cumplir la ley. Entonces Jesús dice, ¿verdad? Dice, Jesús dijo, yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. Mi pregunta, y le hago esta pregunta a usted también, ¿debo yo esforzarme por cumplir la ley si ya alguien la cumplió por mí? Él ya la cumplió por mí. Y esta es una de las llaves importantes. La razón por la que Jesús vino al mundo a morir por nosotros y cumplió con todos los parámetros y normas y estándares morales y espirituales de Dios, y vino a cumplir la ley, es porque nadie, ninguno de nosotros, ningún ser humano, ni de aquel tiempo, ni de este tiempo, pueden cumplir la ley. Jesús mismo dijo que si nosotros quebramos un mandamiento, muchos piensan que solamente son 10 mandamientos. No. Leyes del Antiguo Testamento son más de 613 leyes. Y decía el Señor Jesús, si uno de nosotros infringe una de esas leyes, es culpable de quebrar todas las leyes. Entonces, no había ningún tipo de esperanza para ningún ser humano el poder heredar el reino de los cielos por cumplir la ley. Es más, la ley la ley solamente exponía el pecado, mostraba el pecado, la necesidad del ser humano, pero la ley no te daba un paso hacia una salvación. No te daba un camino hacia la salvación. Solamente la ley era para mostrar cómo estaba el ser humano. Pero aún así, en el Antiguo Testamento y su ley son importantes para nosotros. Porque es a través de esa ley que nos podemos dar cuenta del pecado que tenemos, de lo mal que hay en nosotros, de lo insuficiente que somos, de lo incapaces que somos, de lo en bancarrota que estamos y que necesitamos obviamente un Salvador. Entonces la ley es buena. Pablo decía, la ley es buena porque te guía te muestra cómo eres, cómo estás. Entonces, Jesús vino a cumplir esa ley, porque yo no la puedo cumplir. Usted no la puede cumplir. Usted no puede ir al cielo o heredar el reino de los cielos, como dice el versículo, cumpliendo la ley. Ninguno de nosotros. Entonces Jesús afirmaba de que en el versículo 20, ¿no? Decía que ustedes no heredarán el reino de los cielos, al menos que su justicia sea más alta que o su estándar de conducta, de estándar morales, sociales, lo que sea, más alta que los de los fariseos.
Ahora, no hay que tomar como subestimar a los fariseos. Los fariseos eran gente, quizás, como dije en principio, era lo mejor de lo mejor de lo mejor. Eran hombres que tenían un alto, ¿cómo se llama? Eran muy justos a su propia manera. Su devoción era extraordinaria. Su dedicación probablemente exceden en creces a nuestra dedicación. Pero aún así ellos no podían comparar sus estándares con el estándar de Dios. Siempre quedaron cortos. Entonces, igual que nosotros. Solo que gracias a Jesús, por ejemplo, soy hoy considerado justo de alguna manera. Y si realmente tenemos una relación con Jesús, o mi posición correcta ante Dios se cimenta en la relación con Jesucristo. Ahí se funda. Entonces, el Antiguo Testamento, las leyes, lo que le llaman la ley y los profetas, tenían un propósito. Y ya hemos dicho esto, era probar, mostrarnos que todos fallamos. Pablo decía, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Entonces la ley nos muestra eso, que todos hemos pecado y que necesitamos obviamente un Salvador. Pero la ley tenía ese propósito de mostrar que todos fallamos al estándar de Dios. Jesús no vino al mundo para quitarnos eso, y cuando digo eso quiero decir que todavía fallamos al blanco, todavía nos quedamos cortos, todavía nos quedamos cortos. Por lo tanto, el requisito principal es tener a Cristo en nuestro corazón. Entonces los requisitos no han cambiado. La ley continúa mostrando, la ley continúa exponiendo mis pecados, mis faltas, pero no me da una solución. Cristo es la solución. Entonces, otra de las cosas que propósito del Antiguo Testamento era que nos muestra una necesidad de un Salvador. O sea, fíjese bien, al mostrarnos la necesidad que teníamos, mostrarnos todas las faltas, al hacerlo eso, la ley hacía del ser humano como una especie de rayos X, ¿no? Te mostraba exactamente lo que eras. Entonces, al guiarte y mostrarte eso, Dios mostrándote eso con su palabra, te hace pensar de que tú necesitas un Salvador. ¿Por qué? Porque en la ley no hay salvación. En la ley no había salvación. Ninguno de los antepasados, Abraham, Jacob, Isaac, o incluso antes de Noé, incluso nadie de ellos se salvó por cumplir la ley, porque todos la quebraron. Por cuanto todos pecaron, decía Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el Antiguo Testamento nos muestra la necesidad de un Salvador. También, obviamente Jesús dijo, ¿verdad?, que la justicia, quien dijo que nuestra justicia debe sobrepasar la justicia de los fariseos. La tenemos complicada esto, aparte porque los fariseos hacían mucho énfasis en la parte exterior y no tanto interior. Hacían mucho énfasis en el hacer, en la obra, en el hacer, en vez de el ser. Y esto cambia mucho en nuestro tiempo. De hecho, los fariseos eran muy justos, incluso podrían decir moralistas. Eran bastante religiosos. Y quizás ninguno de nosotros podríamos alcanzar ese nivel religioso de ellos. Entonces, ¿cómo nosotros entonces podemos lograr que nuestra, que nuestra justicia sea más alta o sobrepase la justicia de los fariseos? Hay tres razones, por lo menos dos razones importantes. Primero, que nuestra justicia, hay que recordar que nuestra justicia viene del cumplimiento de Jesús, el cumplimiento de la ley y de los profetas. Entonces, al poner nosotros nuestra confianza en el Señor y aceptar ese sacrificio que Él hizo en la cruz,
y recibirle como Señor y Salvador de nuestra vida y someternos a Él, entonces esa justicia de Cristo es como usted y yo podemos ser justificados. Porque la justicia de Jesús era súper mayor que la de los mismos fariseos. Entonces la única forma para que mi justicia sobrepase la de los fariseos es obviamente entendiendo de que esa justicia solamente la puedo obtener a través de Cristo Jesús. Solamente. El otro aspecto de esto sería que para poder sobrepasar la justicia de los fariseos, yo debo de confiar en Cristo como mi Señor y Salvador de mi vida. De lo contrario, no podría mi justicia ser mayor que la de los fariseos. Porque ahora mi justicia es por la causa de Cristo, es por el sacrificio de Cristo, es por la muerte de Cristo, es por la resurrección de Cristo, que yo y usted somos justificados, como decía Pablo. Nosotros pues somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y esa justicia que hoy usted y yo tenemos, si usted es creyente, es porque Cristo nos dio esa justicia. A través de Él obtenemos esa justicia. Así que en las próximas semanas vamos a estar hablando de varios temas bastante complicados, como el del asesinato, el divorcio, la fornicación, el adulterio, todas estas cosas. Vamos a estar hablando en las próximas semanas. Y Jesús nos va a mostrar de cómo los creyentes auténticos pueden vivir una vida de justicia, una vida correcta. Pero escúcheme bien, esto es lo que yo pienso. Que yo ahora obedezco al Señor no por las demandas de la ley. Yo amo a Cristo no porque la ley o la Biblia me lo demande. Jesús dijo, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Entonces, cualquier imperativo, cualquier mandamiento de la Escritura que haya en el Antiguo o del Nuevo Testamento que yo debo de obedecer, es por amor hacia el Señor, no por una demanda. Mi comportamiento, mi justicia ahora no es en base al miedo o al temor, es en base al amor hacia Jesucristo, porque quiero agradarle, quiero honrarle, quiero glorificarle a través de mi vida, porque Él me amó. Es más, Pablo decía, nosotros, creo que Pablo o Juan, uno de los dos decía, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros. En la forma como Dios se acercó a nosotros o nos atrajo, hay un versículo que dice que Dios nos atrajo a nosotros con cuerdas de amor. Así que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, usted y yo, por lo menos, obedecemos y amamos a Dios y le servimos a Dios por amor, no por miedo. Y yo creo personalmente que yo no tengo que cumplir con lo que ya fue cumplido. Jesús ya lo cumplió todo. Ahora yo le amo, yo le obedezco porque le amo. Y porque Él me amó primero y Él depositó ese amor en nosotros. Es muy diferente a cómo operaba en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento decía, en el pacto antiguo, tú haces esto, yo voy a hacer esto, decía Dios. Si tú obedeces, yo te voy a bendecir. Así era como hacía en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no. Todo llega a Jesucristo. Todo cae en Cristo. Yo soy simplemente un receptor de esa gracia, de esa misericordia de Cristo. Porque Él cumplió con todo. Sacrificio, cumplió con la palabra. Todo fue sobre sus hombros, dice la Biblia. Para que yo pudiera tener salvación en Cristo. Así que quédese con nosotros las próximas semanas. Porque estos temas se están poniendo más complicadones y más difíciles a veces de hablar. Pero esperamos que esto nos ayude a tener una perspectiva diferente de lo que es la vida y lo que es la palabra, cómo debemos de nosotros pensar de la palabra de Dios, ¿ok? Dios me lo bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén.